Hoy vamos a explorar cómo las noticias viajaban a través de los reinos en la Europa medieval, en una era muy anterior a los smartphones y a los mensajes instantáneos. Antes de continuar con el vídeo, recuerde suscribirse al canal para más narrativas documentales como esta. Imagine un mundo sin televisión, sin radio, sin internet. Un mundo donde la distancia entre dos ciudades representaba días o semanas de viaje, donde la mayoría de las personas nunca se alejaba más de unos pocos kilómetros del lugar donde había nacido. Este era el mundo medieval europeo, un vasto mosaico de reinos, ducados y señoríos que se extendía desde el Atlántico hasta las fronteras del Oriente. En este universo fragmentado, la información poseía un valor incalculable. Saber que un ejército enemigo marchaba hacia sus tierras podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Conocer las fluctuaciones en el precio de los granos determinaba si una familia pasaría hambre el invierno siguiente. Noticias sobre matrimonios reales, alianzas políticas y conflictos distantes moldeaban los destinos de comunidades enteras. Pero, ¿cómo lograba esta información atravesar montañas, bosques y llanuras para alcanzar a quienes la necesitaban? Esta es una historia sobre el ingenio humano, sobre sistemas complejos que se desarrollaron a lo largo de siglos y sobre las personas que dedicaban sus vidas al arte de transmitir el conocimiento de un lugar a otro. En las calles estrechas y concurridas de las villas y ciudades medievales, una figura singular dominaba el paisaje sonoro. El pregonero público, conocido en algunas regiones como heraldo o portero del consejo, era mucho más que un simple mensajero. Este funcionario municipal cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a toda una comunidad informada sobre los acontecimientos que afectaban sus vidas. El cargo no se concedía a cualquier persona. Los registros municipales de diversas ciudades europeas revelan que los candidatos a pregonero pasaban por un proceso de selección riguroso. Las autoridades buscaban individuos que poseyeran una combinación específica de habilidades. En primer lugar, la voz necesitaba ser lo suficientemente potente para alcanzar a las multitudes en plazas abiertas, superando el ruido constante de carretas, animales y conversaciones que caracterizaba el ambiente urbano medieval. Además de la capacidad vocal, el pregonero necesitaba una memoria extraordinaria. En una era en la que la alfabetización era privilegio de pocos, gran parte de los mensajes se transmitía oralmente. El pregonero recibía instrucciones de las autoridades y necesitaba reproducirlas con exactitud absoluta para el público. Un error podría tener consecuencias graves. Imagine anunciar incorrectamente el precio oficial de un producto o distorsionar los términos de un decreto real. Registros judiciales de diversas localidades documentan casos en los que los pregoneros fueron castigados por alteraciones, aunque fueran involuntarias, en el contenido de sus anuncios. La rutina de trabajo de estos profesionales seguía patrones establecidos. En muchas ciudades el pregonero realizaba sus proclamaciones en horarios fijos y en lugares determinados. La plaza del mercado era invariablemente uno de esos puntos, así como el área frente a la iglesia principal o al edificio de la administración municipal. El sonido de una campana o de una corneta anunciaba su llegada, señalando a los residentes que debían interrumpir sus actividades y prestar atención. El contenido de los anuncios abarcaba prácticamente todos los aspectos de la vida comunitaria. Decretos de las autoridades locales o reales eran proclamados con solemnidad. Cambios en las leyes, nuevos impuestos, regulaciones comerciales, todo ello pasaba por la voz del pregonero antes de entrar en vigor. El sistema funcionaba como una especie de diario oficial hablado. Pero el pregonero no solo servía a las autoridades. Los comerciantes pagaban tasas para que se anunciaran sus productos. Personas que habían perdido objetos o animales recurrían al pregonero para divulgar sus pérdidas y ofrecer recompensas. Las familias utilizaban el servicio para comunicar nacimientos, matrimonios y fallecimientos. Mientras el pregonero ejercía su función en las plazas y calles, otro tipo de espacio desempeñaba un papel igualmente crucial
en la diseminación de información. Las tabernas medievales eran mucho más que simples establecimientos donde se consumía cerveza y vino. Funcionaban como verdaderos centros de intercambio de noticias, opiniones y rumores, lugares donde personas de diferentes orígenes y ocupaciones se encontraban y compartían lo que sabían sobre el mundo más allá de los muros de la ciudad. El ambiente de la taberna creaba condiciones ideales para la circulación de información. A diferencia de las iglesias, donde el silencio era la regla, la taberna ofrecía un espacio relativamente íntimo y protegido. Las personas se sentaban juntas en mesas comunitarias y la etiqueta social de la época fomentaba la conversación entre desconocidos. El consumo de bebidas alcohólicas ciertamente contribuía a soltar las lenguas, haciendo que viajeros y comerciantes compartieran historias que tal vez guardarían en circunstancias más formales. Los propietarios de tabernas comprendían el valor de la información que circulaba en sus establecimientos. Muchos cultivaban deliberadamente reputaciones como fuentes confiables de noticias. Un tabernero bien informado atraía clientela, y la clientela significaba ganancias. Algunos llegaban a mantener redes de contactos en otras ciudades, intercambiando correspondencia o mensajes a través de viajeros regulares para garantizar el acceso a novedades de regiones distantes. Excavaciones arqueológicas en lugares donde funcionaban tabernas medievales han revelado evidencias fascinantes de esta función informativa. En las paredes y vigas de una antigua hospedería en Londres, los investigadores descubrieron mensajes grabados que datan de siglos pasados. Algunos eran chistes u observaciones triviales, otros contenían avisos sobre comerciantes deshonestos o información sobre rutas de viaje. Era como si los clientes hubieran creado un sistema rudimentario de evaluaciones y comentarios, siglos antes de que Internet hiciera universal esta práctica. La velocidad con la que la información podía propagarse a través de la red de tabernas sorprendía incluso a los contemporáneos. Existen registros documentales de casos en los que noticias sobre acontecimientos importantes llegaron a ciudades distantes a través de estas redes informales antes que los mensajeros oficiales. La explicación de este fenómeno reside en la propia naturaleza del sistema. Mientras un mensajero real seguía una ruta específica, la información en las tabernas se multiplicaba y se ramificaba. Cada viajero que escuchaba una noticia interesante se convertía en un potencial transmisor de esa información hacia la siguiente taberna en su camino. Naturalmente, esta eficiencia tenía un costo en términos de precisión. Las historias contadas en las tabernas sufrían transformaciones en cada retransmisión. Los detalles se olvidaban o se añadían, los números se exageraban, las motivaciones se inventaban. Los clientes más experimentados aprendían a calibrar sus expectativas, dando más crédito a fuentes conocidas y tratando con escepticismo la información de origen dudoso. Cada domingo, otro tipo de reunión comunitaria ofrecía la oportunidad para la diseminación de información de naturaleza más formal y verificable. Los servicios religiosos en las iglesias parroquiales funcionaban como verdaderas sesiones de comunicación oficial, donde el clero transmitía a los fieles no solo enseñanzas espirituales, sino también noticias y anuncios de relevancia práctica. La asistencia a la misa dominical no era opcional en la sociedad medieval. Las autoridades eclesiásticas y seculares trabajaban en conjunto para garantizar que toda la población participara regularmente en los servicios religiosos. Esta obligatoriedad transformaba a la Iglesia en un espacio donde se podía alcanzar prácticamente a todos los miembros de la comunidad simultáneamente. El momento del sermón frecuentemente se extendía más allá de las cuestiones puramente teológicas. Los sacerdotes aprovechaban la atención cautiva de sus parroquianos para transmitir comunicados de las autoridades, anunciar eventos comunitarios y divulgar información de interés general. En muchas parroquias existía una distinción formal entre la parte religiosa del servicio y las proclamaciones seculares, estas últimas frecuentemente referidas como bandos o pregones de la Iglesia.
Los anuncios de matrimonios constituían una categoría importante. La tradición exigía que la intención de matrimonio fuera proclamada públicamente durante 3 domingos consecutivos antes de la ceremonia, permitiendo que cualquier persona con conocimiento de impedimentos se manifestara. Además de los matrimonios, las proclamaciones eclesiásticas abarcaban una variedad impresionante de asuntos. Se anunciaban nuevos impuestos y tasas para garantizar que nadie pudiera alegar ignorancia. Los cambios en las leyes y reglamentos locales se comunicaban con autoridad clerical. Avisos sobre epidemias, advertencias sobre criminales buscados, información sobre ferias y mercados especiales. Todos encontraban espacio en las proclamaciones dominicales. El poder de los sacerdotes como intermediarios de información era considerable. Ellos decidían qué anuncios merecían ser incluidos en las proclamaciones y de qué forma serían presentados. Esta posición les confería una influencia significativa sobre la percepción pública de los acontecimientos. Las iglesias también funcionaban como centros de verificación de información. Si un rumor circulaba por las tabernas durante la semana, los parroquianos esperaban hasta el domingo para descubrir si el padre confirmaría o desmentiría la historia. La autoridad moral del clero otorgaba un peso especial a la información transmitida desde el púlpito. En los monasterios y abadías que salpicaban el paisaje europeo, una forma diferente de preservación y transmisión de información estaba en curso. Los monjes copistas, trabajando en sus celdas o en los scriptoria comunitarios, dedicaban sus vidas a la tarea de registrar por escrito el conocimiento de su época. Los monasterios medievales funcionaban como verdaderos centros de documentación, acumulando información sobre prácticamente todos los aspectos de la vida contemporánea. Los cronistas monásticos no se limitaban a copiar textos religiosos. Mantenían registros detallados de eventos políticos, fenómenos naturales, cosechas, epidemias, visitantes ilustres y acontecimientos locales. Algunos de estos registros alcanzaron niveles sorprendentes de minuciosidad. Existen crónicas que documentan incluso las condiciones meteorológicas diarias a lo largo de décadas, información que ha resultado valiosa para historiadores y climatólogos modernos. La producción de un manuscrito medieval era una empresa laboriosa que demandaba meses o incluso años de trabajo concentrado. Estudios basados en manuscritos sobrevivientes sugieren que un copista experimentado lograba producir 2 o 3 páginas de texto cuidadosamente caligrafiado por día. Un libro completo podía representar el trabajo de muchos meses. Los copistas, ocasionalmente, dejaban registros personales en los márgenes de sus trabajos, anotaciones que los paleógrafos modernos denominan marginalia. Estas notas ofrecen destellos fascinantes de la vida cotidiana en los scriptoria medievales. Quejas sobre la calidad del pergamino, reclamaciones sobre el frío o el calor, pedidos de oraciones por la salud del escriba, todo encuentra expresión en estas anotaciones marginales. Los monasterios desarrollaron prácticas de verificación de información que anticipaban en siglos los métodos de la historiografía moderna. Cuando un cronista registraba un evento importante, era común que buscara confirmación en otras fuentes. Se intercambiaban cartas entre monasterios distantes para verificar detalles de acontecimientos noticiados. Los monasterios también funcionaban como hospederías para viajeros. Mercaderes, peregrinos, mensajeros y otros viajeros frecuentemente se hospedaban en los establecimientos monásticos durante sus jornadas. A cambio de hospedaje y alimentación, se esperaba que compartieran noticias e historias de sus viajes. Los mercaderes que recorrían los caminos y rutas comerciales de la Europa medieval desempeñaban un papel crucial en la diseminación de información entre regiones distantes. Estos comerciantes itinerantes no solo vendían mercancías, llevaban consigo noticias, rumores y conocimientos que representaban un valor comparable o incluso superior al de sus productos materiales. La vida de un mercader medieval estaba marcada por el movimiento constante. Las rutas comerciales conectaban las ferias de Champagne,
con los puertos del Mediterráneo, las ciudades hanseáticas del norte con los centros productores de lana de Inglaterra. En cada parada a lo largo de estas rutas, los mercaderes absorbían y transmitían información. Los comerciantes más astutos comprendían que el conocimiento era una mercancía tan valiosa como cualquier producto físico. Saber antes que los competidores que una cosecha había fracasado en determinada región permitía especular con los precios de los granos. Tener información privilegiada sobre conflictos políticos posibilitaba evitar rutas peligrosas o anticipar cambios en las tarifas aduaneras. Los registros comerciales que han sobrevivido hasta nuestros días ofrecen evidencia de este papel informativo. Diarios y libros de contabilidad de mercaderes frecuentemente incluyen anotaciones sobre acontecimientos políticos, condiciones de los caminos y tendencias del mercado. Los puntos de encuentro comerciales, como ferias y mercados periódicos, funcionaban como verdaderos centros de intercambio de información. En esas ocasiones, mercaderes de diferentes regiones y países se reunían, creando oportunidades únicas para el intercambio de noticias. Los mercaderes desarrollaron sistemas informales para evaluar la confiabilidad de la información que recibían. La reputación de cada comerciante como fuente de noticias era conocida entre sus pares. Aquellos que consistentemente proporcionaban información precisa ganaban credibilidad. La tradición de los bardos y juglares representa una de las formas más creativas de diseminación de información en la Edad Media. Estos artistas itinerantes transformaban acontecimientos contemporáneos en canciones y narrativas que podían ser fácilmente memorizadas y retransmitidas, creando un sistema de comunicación que combinaba entretenimiento con información. Los intérpretes medievales ocupaban una posición peculiar en la sociedad de su época. No pertenecían a ninguna de las categorías sociales establecidas del orden feudal, moviéndose entre castillos y aldeas, cortes reales y ferias populares. Esta movilidad les confería acceso a diversos ambientes y múltiples perspectivas sobre los acontecimientos. Un juglar podía cenar con un conde una noche y entretener a campesinos en una taberna la noche siguiente, absorbiendo información en ambos contextos. La capacidad de transformar noticias en canciones representaba una tecnología de comunicación sorprendentemente eficaz. La música y la rima facilitaban la memorización, permitiendo que información compleja fuera retenida y transmitida con mayor fidelidad de lo que sería posible a través de la simple narrativa en prosa. Una canción bien construida podía propagarse de intérprete en intérprete, alcanzando audiencias mucho mayores de lo que cualquier mensajero lograría alcanzar. Registros históricos documentan casos en los que canciones sobre acontecimientos políticos se propagaron con una velocidad notable. Durante periodos de conflicto o agitación social, las baladas satíricas o celebrativas podían recorrer reinos enteros en semanas. Las autoridades eran conscientes del poder de este medio de comunicación y ocasionalmente intentaban trolarlo. Existen decretos que prohíben canciones específicas consideradas subversivas o difamatorias, evidencia de que estas composiciones eran percibidas como amenazas potenciales al orden establecido. Los sistemas de correos reales y mensajeros oficiales representaban la forma más organizada y confiable de comunicación a larga distancia en la Europa medieval. A diferencia de las redes informales de tabernas y mercaderes, los correos reales operaban bajo la supervisión directa de las autoridades, siguiendo rutas establecidas y protocolos definidos. Los mensajeros reales gozaban de privilegios especiales que facilitaban su trabajo. Portando insignias o documentos que acreditaban su función oficial, podían exigir caballos frescos en puestos designados a lo largo de las rutas principales. Tenían prioridad en hospederías y podían solicitar auxilio de las autoridades locales cuando fuera necesario. Se establecían puestos de muda de caballos a intervalos regulares a lo largo de las rutas principales, permitiendo que los mensajeros mantuvieran una velocidad constante a lo largo de viajes prolongados. Registros administrativos documentan los costos de mantenimiento de estos puestos.
La velocidad de transmisión de mensajes dependía de diversos factores. En condiciones ideales, utilizando un sistema de relevos con caballos frescos disponibles en cada puesto, un mensaje podía recorrer distancias considerables en un tiempo relativamente corto. Las condiciones adversas, sin embargo, podían retrasar dramáticamente las comunicaciones. Caminos embarrados, ríos desbordados, conflictos locales y epidemias eran obstáculos frecuentes que los mensajeros necesitaban sortear. Los mensajeros enfrentaban riesgos considerables en el ejercicio de sus funciones. Los asaltantes de caminos representaban una amenaza constante. Documentos de la época registran casos de mensajeros atacados o robados durante sus misiones. Algunos llevaban consigo mensajes codificados o cifrados en caso de ser interceptados. Además de los mensajeros a caballo, se empleaban palomas mensajeras para transmisiones particularmente urgentes, aprovechando la capacidad de estas aves para regresar a sus palomares de origen. Los servicios de inteligencia y diplomacia medievales representaban una dimensión menos visible, pero igualmente importante de los sistemas de comunicación. Espías, informantes y agentes encubiertos operaban en las cortes y ciudades de toda Europa, recolectando información que podía influir en decisiones de guerra y paz. Los espías más eficientes rara vez correspondían a la imagen romántica de agentes misteriosos operando en las sombras. En realidad, muchos de ellos ocupaban posiciones aparentemente inocuas que les daban acceso a información valiosa. Funcionarios menores en cortes extranjeras, comerciantes con acceso a círculos nobles, clérigos que escuchaban confesiones, todos podían servir como fuentes de inteligencia. Documentos preservados en archivos reales revelan la extensión de estas redes de información. Cada corte importante mantenía observadores en las capitales rivales. Las misiones diplomáticas oficiales frecuentemente servían como cobertura para actividades de recolección de inteligencia. Se esperaba que los embajadores y sus séquitos no solo negociaran tratados, sino que también informaran de todo lo que pudieran descubrir sobre los asuntos internos del país anfitrión. La comunicación secreta requería técnicas especiales para evitar que los mensajes interceptados revelaran su contenido. Se empleaban códigos y cifras para proteger información sensible. Algunos de estos sistemas criptográficos eran sorprendentemente sofisticados para su época. Los sistemas de alerta y señalización a distancia representaban la forma más rápida de comunicación disponible en la Europa medieval. Cuando la velocidad era crucial, especialmente en situaciones de emergencia militar, las redes de torres de señalización y hogueras podían transmitir mensajes simples a través de distancias enormes en cuestión de horas. El principio básico de estos sistemas era elegante en su simplicidad. Se establecían torres o puntos elevados en lugares de buena visibilidad, cada uno a la vista del siguiente en la cadena. Cuando se necesitaba transmitir un mensaje, se encendía una hoguera en la primera torre. Los vigías en la torre siguiente, al divisar el fuego, encendían su propia hoguera, y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena. Un mensaje podía atravesar un reino entero en pocas horas. La Inglaterra medieval mantenía una red de torres de señalización particularmente bien documentada. Más de un centenar de puestos de observación estaban operativos en determinados periodos. El sistema de señalización por fuego tenía limitaciones importantes. Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente la niebla y la lluvia fuerte, podían hacer que las señales fueran invisibles. El contenido de los mensajes era necesariamente simple, generalmente limitado a alertas de peligro. A pesar de estas restricciones, la velocidad del sistema lo hacía insustituible en 1900 situaciones de emergencia. Tambores de guerra e instrumentos de viento complementaban las redes de hogueras en distancias menores. Diferentes patrones rítmicos o secuencias de sonidos podían transmitir mensajes específicos. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV marcó una transformación radical en los sistemas de comunicación europeos.
Lo que comenzó como una innovación técnica en la producción de libros, rápidamente se reveló como una revolución en la forma en que la información circulaba por la sociedad. Antes de Gutenberg, cada libro era una pieza única, producida manualmente por copistas que invertían meses o años de trabajo en cada volumen. Esta limitación mantenía los precios de los libros en niveles accesibles solo para instituciones ricas e individuos muy acaudalados. La imprenta de tipos móviles cambió esta ecuación fundamentalmente. Un solo taller podía ahora producir en una semana más copias de un texto de las que un scriptorium monástico lograba producir en un año entero. Estimaciones basadas en registros de producción sugieren que en los primeros 50 años tras la invención de Gutenberg, se imprimieron más libros en Europa de los que se habían producido manualmente en todo el milenio anterior. El impacto de esta explosión de su material impreso sobre la diseminación de información fue profundo. Textos que antes circulaban solo en algunas decenas de copias manuscritas podían ahora alcanzar a miles de lectores. El costo decreciente de los libros hacía la lectura accesible a capas sociales que antes no tenían acceso a material escrito. Los primeros impresores no tardaron en darse cuenta del potencial comercial de materiales informativos más allá de los libros tradicionales. Folletos de noticias comenzaron a aparecer en los talleres tipográficos, ofreciendo relatos de acontecimientos recientes a precios accesibles. Estos precursores de los periódicos modernos cubrían batallas, desastres naturales, escándalos políticos y otras noticias que atraían el interés popular. Las autoridades reconocieron rápidamente tanto las oportunidades como los peligros representados por la nueva tecnología. La capacidad de diseminar información a una escala sin precedentes podía utilizarse para consolidar el poder, pero también para desafiarlo. Gobernantes en toda Europa experimentaron con sistemas de licencias y censura, intentando controlar lo que podía imprimirse. Estos intentos obtuvieron un éxito variable. La historia de los sistemas de comunicación medievales revela una sociedad mucho más conectada e informada de lo que frecuentemente imaginamos. Incluso sin las tecnologías que consideramos indispensables en nuestro mundo contemporáneo, los pueblos de la Edad Media desarrollaron métodos ingeniosos para transmitir información a través de distancias y barreras que parecerían insuperables. Los pregoneros en las plazas públicas, los bebedores conversando en las tabernas, los sacerdotes proclamando desde el púlpito, los monjes escribiendo en sus scriptoria, los mercaderes intercambiando noticias en los caminos, los juglares cantando en las ferias, los mensajeros galopando a través de los reinos, los espías operando en las sombras, los vigías observando desde las torres y finalmente los impresores revolucionándolo todo con sus máquinas de tipos móviles. Todos estos elementos componían un sistema de comunicación complejo y sorprendentemente eficaz. Las lecciones de esta historia trascienden su contexto histórico específico. Nos recuerdan que la necesidad de compartir información es una constante de la experiencia humana y que las sociedades siempre encontrarán formas de satisfacer esa necesidad con los recursos disponibles. Si ha llegado hasta aquí acompañando este viaje a través de los siglos y de los sistemas de comunicación que conectaban el mundo medieval, significa que comparte con nosotros la fascinación por estas historias del pasado que tanto revelan sobre la naturaleza humana. Así como los pregoneros medievales dependían de sus audiencias para dar sentido a su trabajo, y los juglares prosperaban cuando encontraban oyentes atentos, este canal existe gracias a espectadores curiosos como usted. Si esta narrativa ha despertado su interés y desea continuar explorando los misterios y maravillas de la historia, considere suscribirse al canal. Cada nueva suscripción es como un mensaje atravesando reinos distantes, señalando que vale la pena seguir contando estas historias. Deje su comentario compartiendo qué fue lo que más llamó su atención o qué otros temas históricos le gustaría ver explorados. Y si este contenido ha merecido su tiempo y atención,
un simple gesto de me gusta ayuda a llevar estas narrativas a otros espectadores igualmente curiosos. Al fin y al cabo, tanto en la era medieval como en la era digital, las mejores historias son aquellas que continúan siendo compartidas.